Pues me preguntaba Boris esta mañana cómo se iba a titular la predicación para que se lo dijera a Gustavo. Y yo le he puesto de título ¿y qué hago yo? O ¿y ahora qué hago? Como queráis, no importa. Como si cada uno de vosotros estuvierais haciéndolos esta pregunta. Porque una de las partes más importantes cuando tú escuchas la palabra de Dios es la respuesta. Es decir, tanto a la hora de evangelizar o a la hora de escuchar cualquier mensaje yo en mi casa, ¿cuál es la respuesta que yo voy a dar a ese mensaje? Y esa es de las partes más importantes de cualquier mensaje, porque si yo no tengo nada que responder, el mensaje no ha hecho nada en mí. Entonces, el mensaje es importante, la manera de transmitir el mensaje puede ser importante, pero la respuesta que cada uno dé al mensaje quizá es lo más importante. Y yo hoy, en esta mañana, quiero cambiar un poco la dinámica y quiero darle importancia a la respuesta. De tal manera que en lugar de irte a tu casa, rumiar la palabra y después dar una respuesta, pues quiero hacer una dinámica para que hoy aquí podamos cada uno dar la respuesta al mensaje. ¿Y qué voy a hacer yo? Y yo sigo con Nehemías. Hoy nos toca el capítulo 7. Es de esos capítulos que tú lo lees y dices, uy, qué miedo. Porque hay 225 millones de nombres. Es una lista enorme. Son 73 versículos. 73 versículos pretendo media horita concluir el mensaje. Pero antes de comenzar el capítulo 7, un breve recordatorio de lo que vimos en el capítulo 6. Y en el capítulo 6 estuvimos hablando de cuando el pueblo ya finaliza o está terminando de construir el muro. Y lo que nos centramos en la última predicación fueron los enemigos que quieren que el pueblo de Dios no haga la obra de Dios, aquellas cosas que nos pueden entorpecer, desde nosotros mismos, Satanás, el pecado, etc. Entonces, nosotros vemos en el capítulo 7, en el versículo 1, cómo nos confirma que el muro ya se ha terminado. Ya se ha terminado de construir el muro, las puertas se han colocado, la obra se ha terminado. Y vamos a leer un poco. No vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer algunos versículos, sobre todo la parte del principio. Y dice, versículo 1, capítulo 7. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, fueron señaladas porteros y cantores y levitas. Mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardias de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Por ahora hasta aquí. Estos primeros 4 versículos. Entonces, lo primero que vemos es que han terminado de reconstruir y que Nehemías empieza a tomar una serie de decisiones. Y la primera decisión que toma Nehemías es cerrar las puertas hasta que caliente el sol. ¿Esto qué quiere decir? Pues más o menos que las puertas estén cerradas hasta el mediodía, hasta que el sol esté en lo alto. Con lo cual, desde el amanecer, 6 de la mañana, hasta las 12 de la mañana, las puertas de Jerusalén iban a estar cerradas. Eso no es normal, porque precisamente al amanecer es cuando entraba todo el mundo a la ciudad, los comerciantes, los visitantes, todo el mundo entraba a la ciudad precisamente cuando hace más fresquito para comerciar, y también es cuando normalmente la gente de la ciudad salía a buscar agua, al trabajo, a pescar, y dice Nehemías, no, que esté todo cerrado hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente en la puerta esperando,
la ciudad cerrada. Y tú dices, qué decisión más rara. ¿Y por qué? Pues, en mi opinión, yo pienso que Nehemías quería hacer las cosas bien. ¿Y cuál es el peligro que está viendo Nehemías? Lo dice aquí. Dice, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco el pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Es decir, la ciudad de Jerusalén, que era muy grande, estaba prácticamente vacía. Y si tú abres las puertas, cualquiera puede entrar. ¿Y qué va a pasar? Pues que se va a repetir lo que estaba pasando anteriormente, que los enemigos iban a entrar, se iban a mezclar con el pueblo, iban a formar parte de la ciudad, y Nehemías no quiere eso. Nehemías quiere proteger la ciudad. Y entonces vamos a poner guardias que estén vigilando. Guardias que no te va a costar mucho trabajo ser guardia. ¿Por qué? Porque tú solo tienes que vigilar lo que está enfrente de tu casa. Pero Nehemías nombró guardias para que vigilen quién entra, quién sale, en las horas en las que las puertas están cerradas, que van a ser pocas. ¿Por qué? Porque hay poca gente. Es decir, Nehemías quiere hacer las cosas bien, aunque lo más fácil, lo ideal, es llenar la ciudad. Económicamente va a ir mucho mejor. Vas a tener mucha más gente, por ejemplo, en el caso de que te ataquen para defenderte. Lo mejor, tener la iglesia llena, más fácil. Va a haber más gente para trabajar. Pero a Nehemías no le importa tanto el número. Lo que quiere es hacer las cosas bien, en orden, correctamente. Protegiendo, velando por las personas, velando por la ciudad. Aunque se tarde más tiempo en llegar a tener esa ciudad esplendorosa que es lo que había antes, esa ciudad llena de gente, centro neurálgico de todo el país, aunque se tarde más tiempo, pero vamos a hacer las cosas bien. Y entonces Nehemías, otra decisión que toma es poner al cargo de esto a dos personas, a Hanani, su hermano, y a Ananías. ¿Y qué dice de estas dos personas? Dice, era varón de verdad y temeroso de Dios. Es decir, Nehemías no elige para esta labor a cualquier persona. Para ser el encargado de controlar, nombrar, dirigir toda esta labor, elige a dos personas. ¿Por qué? ¿Basándose en qué? ¿Cuál es el currículum de estas dos personas? Pues el currículum es que es un varón de verdad y que es temeroso de Dios. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Nehemías con esto de ser un varón de verdad? Pues es una persona, un varón de verdad quiere decir una persona que tiene un testimonio, que tiene una vida comprobada, que tiene una vida recta y que todos lo han podido comprobar porque es un varón de verdad, que dice la verdad, que lo que él vive es como él es la verdad. Y es temeroso de Dios, con lo cual es alguien que obedece a Dios y todo el mundo lo ve. Por eso digo, es alguien que tiene un testimonio comprobado. Si esto lo llevamos a palabras del resto de la Biblia, es alguien maduro, maduro en Cristo. Y repito, ¿quién es alguien maduro en la iglesia? Alguien maduro en Cristo. ¿Alguien que lleva toda la vida en la iglesia? ¿Alguien que sabe mucha Biblia? No. No. Alguien maduro en la iglesia no es alguien que lleva muchos años siendo hijo de Dios, ni siquiera alguien que tiene mucho conocimiento bíblico. Alguien maduro es aquel que muestra el carácter de Cristo. Y a lo mejor lleva 5 años en la iglesia, pero su transformación ha sido tan grande, ha cambiado de tal manera cada aspecto de su vida que ha llegado a madurar en poco tiempo. Lo natural es que si alguien lleva muchos años en la iglesia escuchando la palabra de Dios, lo natural es que sea transformado y que cambie, pero no tiene por qué pasar. Es más, muchas veces nos encontramos con personas que llevan toda la vida en la iglesia y sin embargo no son tan maduros. Y no lo digo yo, bueno, lo acabo de decir, pero me refiero, no es una idea mía, es una idea que la vemos en la Biblia. Por ejemplo, fijaros lo que significa maduro según Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y aquí viene, a un varón perfecto y temeroso de Dios. ¿Veis cómo es lo mismo con otras palabras que ha dicho Nehemías? Un varón de verdad y temeroso de Dios. Y ahora llega Pablo en Efesios y dice, un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es un varón de verdad y temeroso de Dios. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Alguien que cuando tú lo ves, dice, se parece a Cristo. Huele a Cristo. Cristo tenía que tener este carácter, tenía que tener esta preocupación por las demás. La misericordia que me está mostrando esta persona tenía que ser como la misericordia de Cristo. Yo puedo conocer a Cristo a través del carácter de esta persona. Ese es alguien maduro. Y me da igual el currículum vitae eclesiástico que tenga. Me da igual los seminarios que haya ido, el conocimiento bíblico que tenga. Muéstrame tu gracia, tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu paciencia, el fruto del Espíritu Santo. Pero además, si yo tengo mucho conocimiento bíblico, pero la palabra no me transforma, no sirve de nada. Por eso dije al principio, lo importante es la respuesta que damos a la palabra. Porque esa respuesta es la que me va a llevar a ser transformado, a madurar. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Después de tanto tiempo, cuando ya teníais que ser maestros, que llevas toda la vida en la iglesia escuchando la palabra de Dios, tú deberías ser ya maestro. Y dice Pablo, no habéis madurado nada. La palabra de Dios no te ha cambiado, no te ha transformado, no has llegado a parecerte a Cristo. Así que necesitas que te vuelva a recordar los rudimentos. Necesitas leche, como si fueras un bebé. Por eso dije, no es una idea mía, es que Pablo lo dice. Bueno, Pablo en 1 Corintios capítulo 3 y el escritor de Hebreos. 1 Corintios capítulo 3 dice, así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Así que nuestra labor en la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Para qué estamos en la iglesia? Pues para ser moldeados a la imagen de Cristo. Y eso es algo que tiene que pasar. Y si no está pasando, hay algún problema en mi vida. ¿Y cuál es el problema? Pues que todavía soy carnal, que todavía vivo en la carne, que todavía tomo decisiones según la carne. Y como soy carnal, no puedo madurar, no puedo ser espiritual. Eso es lo que me está diciendo Pablo. Con lo cual ya nos damos cuenta cuál es el motivo para que no madure alguien que lleva muchos años en la iglesia, que ha escuchado miles de predicaciones, sin embargo no madura. ¿Por qué? Pues porque cuando escucha la palabra de Dios no responde a ella. No dice, Dios me está diciendo que haga esto, que cambie esto, que esta parte de mi vida tengo que entregársela. Y sigo respondiendo de manera carnal. Y dice, y tenéis contiendas, tenéis envidias en la iglesia. Por eso no maduráis. Sin embargo, Nehemías, ya me vuelvo al Antiguo Testamento, Nehemías, ¿a quién coge? Pues se coge a alguien, escoge a dos personas que son maduras. A dos personas
que obedecen a Dios, temerosos de Dios, y varones perfectos, maduros, de verdad. Gente que vive lo que dice. Que no dice que yo soy cristiano y después va mintiendo con envidia, con celos. No. Gente que vive lo que dice, lo que enseña. Eso es un varón de verdad. Pues a estos coge Nehemías. ¿Esto qué quiere decir? Fijaros, hay una obra, pero no cualquiera es escogido para esta obra. He escogido a alguien concretamente válido con los dones necesarios para que pueda llevar esta obra. Y además esa persona, lo más importante no es que tenga los dones. Por encima de los dones, de la capacidad para realizar esa acción, por encima de los dones, de sus capacidades, está el carácter. Porque son escogidos no por sus dones, son escogidos por su carácter. Pues ahí está nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque Nehemías quiere hacer las cosas bien, aunque tarde más. Vamos a seguir leyendo a partir del versículo 5. Y vamos a leer un poquito nada más. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Y a partir de ahí, pues nos da una lista de todas las personas que unos 15 o 20 años antes, con Zorobabel, porque estamos hablando de Nehemías, pero en el libro de Esdras, porque esta lista lo que hace Nehemías es copiarla del libro de Esdras. En el libro de Esdras, en el capítulo 2, está esta misma lista, palabra por palabra, todo exactamente igual. Y Nehemías, 15 o 20 años después, lo que hace es plasmar la misma lista. Y quiero decir algo como introducción a esto. Primero, Dios puso en el corazón de algunas personas volver a Israel. Cuando se dio la posibilidad, porque el rey Ciro conquistó Persia y estaba profetizado en Isaías que Dios iba a despertar el espíritu de Ciro y que Ciro, rey de Persia, iba a servir a Dios, en ese momento Dios pone en algunas personas volver a Israel. Y esas personas son Esdras y Zorobabel. Esdras, sacerdote; Zorobabel, gobernador, príncipe. En estas dos personas pone Dios en su corazón volver a Israel. Pero no se van solos. ¿A qué me refiero con esto? Pues que muchas veces en la obra de Dios, Dios pone en el corazón de una persona llevar a cabo una obra. Pero aunque Dios lo pone en el corazón de una persona, la obra no es para una persona, es para el pueblo. De tal manera que todo el pueblo, aquel que vea la necesidad y que vea que puede trabajar, es llamado a, porque Zorobabel no se va solo. Y aquí nos da una lista de 50.000 personas, 50.000 personas que se van con Zorobabel. El llamado lo recibe uno o dos, Esdras y Zorobabel. Pero hay 50.000 personas detrás que cogen ese llamado de Dios, que ven que es la voluntad de Dios y dicen: yo también me voy a reconstruir el país, el pueblo de Dios, la ciudad de Jerusalén, el templo, los muros. Aunque Dios llama a uno, todos van detrás. El llamado es para todos. Y aquí tenemos esta lista. Es un poco larga, pero es muy interesante ver por qué Nehemías pone esta lista, que ya es repetida, ¿por qué la vuelve a poner aquí? Y lo dice. Dice que Dios puso en mi corazón, en el corazón de Nehemías, el otro, no yo, sino el otro, que reuniese a los nobles oficiales y al pueblo para
que fuesen empadronados según su genealogía. ¿Esto qué quiere decir? Empadronados. Pues eso quiere decir que son contados dónde vive cada uno. Como cuando nosotros vamos y nos apuntamos en el padrón. Tú vas allí, apuntas, pues en mi casa, tal dirección y somos 5 personas. Pues aquí hacían más o menos lo mismo. De tal manera que, fijaros, Nehemías vuelve a Jerusalén para reconstruir el muro de Jerusalén. Y Nehemías está gobernando a todo el pueblo, no solo a la ciudad de Jerusalén. Pero ¿qué hace Nehemías? Cada uno va a vivir en su lugar. Es decir, aquel que vivía en Jericó se va a ir a Jericó, no va a venir a Jerusalén. Aquel que vivía en Belén se va a ir a Belén, no va a venir a Jerusalén. Cada uno va a ser empadronado según su genealogía, es decir, según tú vivías o tu familia, tus antepasados vivían antes de irnos del cautiverio, donde vivieran tus abuelos antes de irte del cautiverio, ahora te vas a ir a vivir allí. No os vais a venir todos a Jerusalén. El que viviera en Jerusalén anteriormente vendría a Jerusalén, pero el resto no. Ordenando, cada uno en su lugar. Y es importante. Esto es algo que Dios puso en el corazón de Nehemías, porque todo el pueblo es llamado a la obra, pero cada uno en su lugar. Tú no puedes poner, como dice Pablo en Corintios, a un dedo a hacer de ojo, o a una oreja a hacer de boca. Cada uno en su lugar. Aunque quizás sería más fácil poner aquí, a este aquí, aunque quizás no tiene los dones, pero lo puede hacer bien. No, cada uno en su lugar. Porque ahí, en ese orden, es el orden establecido por Dios. Dios ha dado dones y cada uno tiene sus dones. Ahora, todos somos llamados, pero cada uno en su lugar. Y la oreja tiene que estar donde va la oreja. Por eso es importante que Nehemías ordena y vuelve a poner esta lista y llama a los príncipes, a los gobernantes, para que ellos se encarguen de que cada uno esté en su lugar. Y fijaros, al cautiverio se habían ido prácticamente 500.000 de personas, unas 500.000 personas. Y vuelven unas 50.000, un 10%. De todo Israel, de todas las personas de Israel, solo vuelven el 10%. Con lo cual, si todas las tribus de Judá estaban llenas con ciudades, con personas, imaginaros ahora que solo hay un 10% de los que había anteriormente, está todo prácticamente vacío. Y ahora imaginaros que no, nos vamos todos a Jerusalén. No se construye un país, solo se construye una ciudad. De tal manera que todo lo demás queda libre para que vengan los enemigos y se lo queden, lo conquisten. Y dice Nehemías, no, cada uno en su lugar. Y como curiosidad histórica, ¿por qué no volvieron todos? Si ya son libres, podían volver. El rey Ciro dijo, quien quiera irse, que se vaya. Podéis volver todos a Israel. ¿Y por qué no volvieron? Pues porque cuando Persia conquistó Babilonia, Persia tenía una manera distinta de funcionar respecto a los extranjeros que conquistaban. Babilonia los esclavizaba y les prohibía cualquier religión que ellos tuvieran. Mientras que Persia, todo lo contrario. Persia lo que hacía era enriquecerse de las creencias, de la cultura de los demás países, de tal manera que cuando llega Persia y conquista Babilonia, permite que los israelitas vuelvan a adorar a Dios y tengan libertad de culto. Y además los libera, dejan de ser esclavos. De tal manera que cada uno de Israel, allí viviendo en lo que era Babilonia, que ahora es Persia, pueden construir una vida. Buscar un trabajo, trabajar, construir su casa, hacerse una vida. Y claro, después de 70 años, hay mucha gente que ha construido allí su vida y ya no querían dejar su vida para venir a Israel, a volver a empezar en una ciudad, en un país que está todo vacío, en ruinas, y tienen que empezar más que de cero. Y por eso solo vuelve el 10%. Pero volvemos a la lista. ¿Por qué Dios pone en el corazón de Nehemías la lista? Que haga esta lista. Y a mí me encanta que Dios
tiene un registro de cada persona. Esto es como decir, Dios tiene un registro de cada uno de los que formamos parte de su obra. Incluso Él sabe el lugar donde tenemos que trabajar. Esto quiere decir que cada uno de nosotros tenemos una parte en la obra de Dios. Y Dios tiene un registro de cada uno de vosotros. Y si hay alguien que aquí dice, yo es que no sé qué hacer en la iglesia, yo me siento inútil, yo no valgo para nada, Dios no dice eso. El plan de Dios no es que unos trabajen en la iglesia y los demás parezcan espectadores. Ese no es el plan de Dios, ni es la manera que Dios tiene de trabajar. Todos formamos parte de la iglesia y todos formamos parte de la obra. Ahora, ¿cuál es esa parte donde yo tengo que estar? Y por eso Dios tiene un registro de todas las personas que vuelven y van a formar parte de la obra y van a trabajar. Fijaros, en los versículos 68 al 72, dice así: sus caballos, 736, sus mulos, 245, camellos, 435, asnos, 6.720. Es decir, no solo tiene un recuento de las personas, hasta de los animales. Y sigue el 70. Y algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1.000 dracmas de oro, 50 tazones, 530 vestiduras sacerdotales. Las cabezas de las familias dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. También del dinero. Dios tiene un recuento. ¿Por qué? Porque para su obra no solo son importantes las personas. Lo que me está diciendo es que Dios provee lo necesario para que su obra se lleve a cabo. Dios va a proveer lo necesario, porque si es su voluntad, nada lo impide. Y mucho menos el dinero. Y Dios les da un recuento hasta del dinero, de los animales, de todo aquello que va a ser necesario para trabajar en su obra. Porque Dios tiene pensado hasta el último centímetro necesario en su obra. Es impresionante. Pero también tenemos el caso en esta lista de personas que han vuelto, pero no han podido demostrar su genealogía y tuvieron que dejar de ser sacerdotes. Versículos 63 al 65. Y dice: y de los sacerdotes, los hijos de Jabaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita, y se llamó el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Mirar, ¿de qué me habla esto a mí? Pues de que a veces, cuando nos vamos del pueblo de Dios, cuando nos apartamos, después podemos volver. Porque a estas personas no se les dice no podéis volver a Israel porque no tenemos vuestra genealogía, no sabemos si sois israelitas. No. Pueden volver, pero no pueden seguir trabajando como sacerdotes. Hay veces que cuando abandonas el pueblo de Dios y vuelves, y puedes volver porque Dios perdona, y puedes volver porque para eso solo hace falta arrepentimiento y entrega. Y Dios te permite volver. No te dice, no, como tú me has abandonado ya, fuera, no quiero saber nada de ti.
como algunos podemos leer, ¿no? Y tu nombre borrado del libro de la vida. No. Porque si tú te arrepientes, puedes volver a formar parte de la congregación, del pueblo. Pero hay cosas que vas a perder. Ellos perdieron su genealogía, lo cual le llevó a perder su ministerio. Es decir, las decisiones tienen consecuencias y a veces son duras. Pero tienen consecuencias y para Dios también. Y hay veces que tú te vas y cuando vuelves hay cosas que habrás perdido, que ya no las vuelves a tener. ¿Por una mala decisión que tomaste? Sí, pero las decisiones tienen consecuencias. Es duro, ¿no? Pero a veces es así. Así que nos tenemos que animar a los que no vienen, a los que quizá han dejado de venir, que no dejen el pueblo, para que no pierdan cosas. Y tenemos que animar, buscar, hallar a la oveja perdida, para que vuelva en un arrepentimiento verdadero y en una entrega total de su vida, en una rendición de su vida, pero para que vuelva, sabiendo que habrá posiblemente perdido cosas. Eso no lo sabemos, lo sabe Dios. Pero qué necesario es intentar luchar para que no haya una oveja perdida. El pecado tiene consecuencias. Y para terminar, porque quiero terminar ya, Nehemías pone esta lista aquí para proteger de los enemigos, para que todo el mundo controle, que no se mezclan con gente que no son del pueblo, para que cada uno viva en el lugar donde tiene que vivir, para proteger. Nehemías está planificando, protegiendo, está intentando hacer las cosas bien, está marcando un orden. A cada persona le da su lugar, porque todos tenemos un lugar. Y creo que es algo de lo que nosotros tenemos que aprender mucho. Tenemos que aprender a que cada uno de nosotros tenemos un lugar en la obra. Tenemos que aprender a intentar ayudar al que está a nuestro lado a madurar. Tenemos que ser humildes para que nuestro carácter sea moldeado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Y volvemos al principio. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Y qué hago yo ahora? He pretendido aposta hacer una predicación más corta. He terminado. Porque quiero dedicar tiempo a la respuesta. ¿A cuál va a ser tu respuesta ante estos principios que vemos aquí en el capítulo 7 de Nehemías? Así que, tanto para los que estamos aquí como para el que esté en casa, esto es un momento para reflexionar, para pensar. Y vamos a pensar y vamos a reflexionar sobre 3 puntos que van a salir aquí en la pantalla, que lo vean los de casa también, porque ahora se terminará la emisión en casa, para que ellos, quien esté desde casa viendo esto, pues pueda reflexionar individualmente o con su familia. Pero para que los que estamos aquí también tengamos un momento para reflexionar. Y quiero que, si os viene bien, pues quizá os podéis juntar un poquito en grupos de 3, 5, 6, 8, lo que os venga bien. Quizá daros la vuelta para estar con los de atrás.
y podáis hablar con libertad, si queréis hablar sobre estos puntos. Y si no queréis hablar y preferís orar, pues con libertad, orar sobre estos puntos. Así que no importa en este momento que haya un poquito de barullo, lo que sí importa es que nos dediquemos a esto, no a hablar de otra cosa. ¿Cuál va a ser tu respuesta ante la palabra de Dios? Si quieres compartirlo, ¿en qué ámbito de tu vida tienes que madurar todavía? ¿Qué cosas de tu carácter, de tu vida, necesitan ser entregadas a Dios para que madures? Si cada uno tiene un lugar en el pueblo, ¿dónde puedo trabajar y llevar a cabo la obra de Dios? Pues es un momento para que reflexiones. ¿Qué puedes hacer tú en la iglesia? ¿Qué puedes hacer tú en la obra de Dios, sea aquí o sea fuera? No tiene que ser aquí todo. Pero ¿qué tienes que hacer tú? ¿Cuál creo que es mi lugar? ¿Y dónde puedo ayudar en la iglesia? Es algo que necesitamos pensar muchas veces. Porque a veces digo, yo es que no hago nada en la iglesia. ¿Has meditado sobre esto? ¿Has orado? ¿Has preguntado a Dios cuál puede ser tu lugar? Y el último punto. Me quiero comprometer o me comprometo a. Y lo que digo, con libertad. Si quieres hablarlo y comentarlo, perfecto. Si quieres simplemente orar para pedirle a Dios que te dé luz en alguno de estos puntos, perfecto. Pero pensar, ¿cuál va a ser tu respuesta ante la palabra de Dios? Amén. 15 minutos tenemos. 15, 16 minutos. Os podéis mover, os podéis juntar, daros la vuelta para estar con los de atrás, con los de adelante. Isabel, si quieres, ponte detrás con ellas o con ellos.